En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, estamos celebrando hoy la gran solemnidad de la Pascua. Quizá algunos de ustedes estuvieron ayer por la noche aquí y vivieron junto con nosotros la vigilia pascual. Yo comentaba ayer al inicio de la homilía de la vigilia pascual que San Agustín llama a esta vigilia de la Pascua la vigilia de todas las vigilias, es la vigilia madre, porque el misterio que se celebra en esta solemnidad, en esta vigilia y en este día, es el misterio central de nuestra fe. Toda la vida de la liturgia de la Iglesia, toda la vida espiritual de los fieles, toda la vida de nuestra fe gira en torno alrededor del misterio pascual de Cristo, es decir, Cristo que muere en la cruz, crucificado, y que descendiendo a los infiernos resucita al tercer día, y resucitando vence el poder del pecado y de la muerte. Cuando yo era seminarista, hace ya algunos años, bastantitos, recuerdo que una de las primeras oraciones que aprendí yo en mis primeros días de seminario es una que les voy a decir a continuación, y de aquí voy a desarrollar un poquito una idea para la homilía. Esta oración que se reza en el tiempo pascual dice lo siguiente, escúchenla con atención por favor. Dice esta oración pascual: oh Dios, que mediante la resurrección de tu Hijo has llenado al mundo de gozo, a nosotros que no hemos visto la resurrección con los ojos de la carne, te pedimos que nos concedas los frutos del Espíritu Santo, que son paz, gozo espiritual y caridad, de tal manera que mediante ellos lleguemos a ser verdaderos testigos de la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así dice esta oración. Fíjense las palabras que se utilizan. A nosotros que no vimos a tu Hijo resucitado con los ojos de la carne, a nosotros que no lo vimos resucitado con los ojos de la carne, te pedimos que por los frutos del Espíritu Santo nos hagas verdaderos testigos de la resurrección. Vamos a ver un poquito esto. Si nosotros presenciamos un día que se comete algún delito, algún crimen, a lo mejor nos llevan a la corte para que declaremos, para que demos algún testimonio o algo así, ¿verdad? Entonces en el juicio te van a decir, tú eres testigo, porque tú estuviste en el momento. A lo mejor tú ibas pasando por la calle cuando viste que asaltaron a alguien, o cuando viste que robaron a alguien, o que alguna fechoría hicieron. Y tú puedes decir, yo soy testigo porque yo lo vi, con mis ojos yo lo vi. Hubieron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Fueron los apóstoles y los discípulos a los cuales nuestro Señor se les apareció una vez resucitado. En el Evangelio de hoy acabamos de escuchar cómo San Juan nos relata en su Evangelio que las mujeres al ir al sepulcro fueron testigos presenciales de la resurrección de nuestro Señor. Ellas lo vieron resucitado. Ellas vieron a Jesús resucitado con los ojos de la carne, con estos ojos corporales que tú y yo tenemos. Pero la Iglesia en su oración le pide o nos dice que pidamos a nuestro Señor que a nosotros, aunque no lo vimos con estos ojos carnales, también nos haga testigos de la resurrección. Vamos a ver un poquito esto. Acabamos de vivir hace 3 días atrás los misterios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros caminamos con Él el camino de la cruz. Rezamos el Via Crucis y subimos con Él al Calvario. Lo vimos entregar su vida por nosotros en la cruz. Lo vimos derramar hasta la última gota de su sangre por nuestra propia redención. Él generosamente y con todo su amor se entregó por nosotros para que tengamos vida. Ese día sucedió la tragedia del Calvario. Para los judíos, ese gran profeta crucificado acababa de morir en el patíbulo infame. ¿Qué quiere decir patíbulo infame? Patíbulo quiere decir lugar de muerte, lugar de suplicio. Y para que sepamos, a la cruz, algunos autores antiguos
santos, varios de ellos, le llaman patíbulo infame por la siguiente razón. La cruz o la muerte en cruz era una condena reservada a aquellos criminales que eran considerados lo más despreciable de la sociedad. La muerte en la cruz era lo más cruel y lo más bajo que alguien podía padecer. A un noble, por ejemplo, a un político, a una persona importante, no lo condenaban a la cruz. Vemos, por ejemplo, en la historia de la antigua Grecia, al filósofo Sócrates, que tenía una posición cultural y social un poco acomodada. A él lo condenan a la muerte. ¿Y de qué modo murió? Había una copita de veneno que se llamaba la cicuta. A Sócrates lo condenaron a beber la cicuta. Una copita, se la tomaba, era un venenito. Y se cuenta en los diálogos de otro filósofo que se llama Platón, cómo murió Sócrates. Todos sus discípulos ahí en su lecho, todo como acolchonadito, y sus discípulos de Sócrates ahí llorándole y consolándole, y ahí quedó tranquilito. Algunos militares, por ejemplo, o políticos, pues a lo mejor se les condenaba de otra manera, una muerte rápida, instantánea. Pero aquellos que eran considerados la peor lacra, la peor escoria, lo más despreciable, a ellos se les condenaba a cruz. Y nuestro Señor Jesús quiso padecer ese sacrificio, esa humillación por nosotros. Al condenado a la cruz se le insultaba, se le maldecía, se burlaban de él. Los evangelios nos lo narran cómo él murió y cómo padeció antes de su muerte. Todas las humillaciones, todas las burlas, todas las maldiciones que sufrió por nuestra causa. Y por eso para los judíos, ese estorbo, así lo consideraban ellos, había muerto. Los príncipes de los sacerdotes de Israel aparentemente habían triunfado, así pensaban ellos. Y pensaban que desapareciendo él, pues no tardarían también en desaparecer sus seguidores. Y mírenos, aquí estamos todavía después de 2000 años. ¿Quién iba a decir que con la muerte de nuestro Señor y luego con su resurrección apenas comenzaba su triunfo? ¿Quién imaginaba que al paso de unas horas iba a resucitar? Los judíos no se lo imaginaban. Pero Él salió radiante del sepulcro para nunca más morir. Y desde entonces, a través de los siglos, a través de la historia, han surgido, Dios ha suscitado oleadas y oleadas de seguidores suyos, de católicos, de cristianos, que somos el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo elegido. Existen muchos testimonios acerca de la resurrección de Cristo porque hubieron testigos oculares, testigos presenciales que palparon con sus ojos la resurrección de nuestro Señor. Escuchamos hace un momento el Evangelio, escuchamos también que se le apareció a Pedro, escucharemos en próximos días ese relato tan bonito de los discípulos que iban camino a Emaús y cómo nuestro Señor se les apareció en el camino. Y luego al momento de tener la fracción del pan, que es el santo sacrificio eucarístico, ahí reconocieron a Jesús resucitado. Días después se les apareció a los apóstoles, lo escucharemos también próximamente. No estaba el apóstol Tomás, y él dijo, bueno, pues yo no voy a creer hasta no verlo. Y recordamos que 8 días después se volvió a aparecer Jesús, y le dijo, Tomás, ven, trae tu mano, métela aquí en mis llagas, trae tu mano en mi costado y no sigas dudando, cree. Y Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Ellos fueron los que nos dejaron los testimonios escritos de la resurrección de Cristo. Pero hay un testimonio que es mucho más significativo, no como que estos no lo sean. Un testimonio que es, vamos a decirlo así, irrefutable. Y este testimonio de la resurrección de Cristo es algo que le aconteció, algo que le pasó a los apóstoles y a los discípulos de Jesús, que hermanos míos, Dios quiere que eso mismo nos suceda a cada uno de nosotros. Esto que voy a decir a continuación, repito, es algo que experimentaron, es algo que aconteció a los apóstoles y a los discípulos de Jesús.
Y repito, es algo que Dios quiere que nos acontezca a cada uno de nosotros. ¿Qué es eso? Pues miren, antes de la resurrección de nuestro Señor, los apóstoles y los discípulos eran pusilánimes. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor una palabra que algunos de nosotros no hemos escuchado. Pusilánime significa débil o pequeño de alma. Una persona pusilánime es una persona mediocre. Es una persona minimalista, es decir, una persona que no se esfuerza para nada, que las cosas las hace a la aventona, como salgan. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes tu hijo y le dices: hijo, ayúdame a lavar los trastes. Y ahí viene el muchachito, todo renegando, y ay, que por qué, ya saben ustedes el berrinche, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces viene el niño ahí, malcriado, y el papá también, que se lo consiente, culpa del papá, pero de la mamá también. Y bueno, ahí de mala gana, lava los trastes. Y ni los lavó bien, a lo mejor los dejó con mugre. Y luego vas y te asomas ahí a la loza y ves que supuestamente ya lavó los platos y hasta mugre tienen pegada todavía ahí. Es un ejemplo de una persona pusilánime. Hijo, ayúdame a tirar la basura. Ahí va el muchachino todo desganado ahí, sacando. Había 2 o 3 basuritas por ahí, no fue capaz de echarlas en la bolsa para llevártelas. Él lo que le interesaba era salir del paso. Es un ejemplo de pusilanimidad. No digo que los apóstoles tuvieran esto del todo, pero tenían tanto de pusilanimidad porque ellos todavía les faltaba algo. No se atrevían, no querían lanzarse a anunciar lo que estaban viviendo, porque se sentían derrotados. Una persona pusilánime no hace grandes cosas, y lo contrario de pusilánime es magnánime. Una persona magnánima es una persona que hace las cosas con esfuerzo, hace las cosas con amor, hace las cosas bien porque sabe que el fruto de su trabajo es para la gloria de Dios. Una persona magnánime es una persona que tiene iniciativa, es una persona que se lanza a hacer grandes cosas por su familia, por su sociedad y por supuesto grandes cosas por Dios. Pues antes de la resurrección podemos decir que los discípulos eran tantos pusilánimes, también eran cobardes, tenían cobardía, tenían miedo, pánico a los judíos. A veces un tanto egoístas y muchas veces imperfectos, como nosotros ahora podríamos estar. Pensemos, por ejemplo, como parte de este egoísmo, de esta imperfección, el apóstol Pedro, que cuando nuestro Señor habla acerca del matrimonio, de la fidelidad, de la castidad matrimonial, dice: no, pues si de eso trata, pues mejor quedarse solo. Eso fue, por así decirlo, una rezongada a Jesús. Pensemos en los hijos de Zebedeo. Señor, cuando tú llegues a tu reino, siéntanos a tu derecha y otro a tu izquierda para que reinemos contigo. Pero ellos no acababan de entender que el reino de Jesús no es un reino terrenal, un reino humano. Jesús había predicado el reino de Dios y ellos todavía no entendían, como parte de esa imperfección. Tan imperfectos eran que en los momentos cumbres de su pasión dejaron solo al maestro y huyeron. Pedro lo negó, Judas lo traicionó. Todos quisieron salvar su pellejo y por eso salieron huyendo cuando fue apresado en el huerto de los olivos, excepto San Juan, que lo acompañó junto con María Santísima hasta el pie de la cruz. ¿Y qué decir de la crucifixión? Lo que ya mencioné. Todos estaban acobardados, incrédulos, inseguros. Los discípulos de Emaús, que ya mencioné, le dijeron a su divino acompañante, que era Jesús mío, cuando él iba por el camino: nosotros esperábamos. Parte de esa imperfección es que su esperanza había muerto. Nosotros esperábamos que él sería el Mesías, lo cual significa ya no lo esperamos, ya no tenemos esa esperanza. Eso era antes de la resurrección, antes de ver a Jesús resucitado. Pero una vez que ellos ven a Jesús resucitado, una vez que ellos hablan con Él, que escuchan su voz, que Él se les aparece glorioso,
algo sucede dentro de ellos. Algo impacta sus vidas y transforma sus corazones. Y ese algo, hermanos míos, es el gran misterio de la resurrección de Cristo, el cual renueva su espíritu, disipa sus dudas, fortalece su fe y los hace fuertes para salir y proclamar ante el mundo que Jesús está vivo, que Él ha resucitado. Una vez resucitado el Señor y ellos habiendo palpado, experimentado a nuestro Señor glorioso, esa pusilanimidad se transforma en ellos, los transforma a ellos, o la resurrección los transforma a ellos, y esa pusilanimidad se convierte en magnanimidad, lo que ya acabo de explicar. Esto, hijos míos, es lo que nos ha de acontecer a nosotros. Volvemos a la oración que hice al inicio, que yo aprendí cuando estaba en mis primeros días de seminario. Señor, te suplicamos que a nosotros que no vimos a tu Hijo resucitado con los ojos de la carne, que mediante los frutos del Espíritu Santo nos hagas a nosotros ser verdaderos testigos de la resurrección. Aquellos apóstoles, aquellos discípulos hace 2000 años vieron a Jesús resucitado y su vida se transformó. Señor, a nosotros también transfórmanos. Nosotros ciertamente no hemos visto a Jesús resucitado con los ojos de la carne, pero sí lo hemos visto con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu. Haznos, Señor, verdaderos testigos de la resurrección. Haz en nosotros, Señor, aquello que aconteció a tus seguidores, aquello que aconteció a tus apóstoles, aquello que aconteció a tus discípulos. Y si nosotros, hermanos míos, tenemos fe, y nuestra fe es una fe verdaderamente seria, es una fe bien fundamentada, no hará falta que viajemos en el tiempo 2000 años atrás, sino que esta fe nos hará verdaderamente, no simbólicamente, verdaderamente y con todo el sentido de la palabra, verdaderos testigos de la resurrección. Y así como aquellos apóstoles y discípulos de nuestro Señor, una vez transformados, venciendo su cobardía, venciendo su pequeñez, salieron ante el mundo a proclamar la gran verdad y el gran misterio de la resurrección de Cristo, así también nosotros seremos capaces de anunciar al mundo que nuestro Señor Jesús está vivo, que Él ha resucitado, y que habiendo resucitado, ha vencido también el poder del pecado y de la muerte. Eso es lo que nos ha de acontecer, y esto es lo que se celebra en esta gran solemnidad. No nos vayamos hoy a nuestras casas como venimos. Si venimos con cierta indiferencia, si venimos solamente por cumplir, si venimos solamente por salir del paso, transformemos mediante la gracia de Dios nuestra vida en este momento. Y que cuando crucemos esta puerta, nos vayamos con un corazón renovado, con un corazón transformado, con un corazón convertido, deseosos de servir a nuestro Señor mediante el cumplimiento de los mandamientos y mediante el anuncio de su verdad. Vayámonos hacia nuestras casas. No nos vayamos como tanta gente hoy en la mañana. Espero que no se ofendan. Yo comentaba por ahí. Ahí va la estampida de caballos. Dice el Padre: ¿podéis ir en paz? Todo mundo, la gente. Una falta de respeto que ni siquiera esperamos que salga el sacerdote. Para que sepan, no tiene que ver con el tema de la homilía, pero no se va nadie de su banca hasta que el sacerdote no terminó de salir y llegó a la sacristía. Eso es por respeto. Si no nos lo enseñaron cuando estábamos chiquitos, a mí me lo enseñaron. Aprendámoslo ahora. No nos vayamos así, como venimos, o peor de como venimos a lo mejor. Vayámonos a nuestra casa con el corazón transformado, así como se transformó el corazón de esos discípulos. Y vayámonos con más fe con la que venimos. Porque ahí es donde se realiza nuestro bautismo.
Y aquí con esto introduzco un último punto, que es el tema del bautismo. Este misterio pascual, este gran misterio de nuestra salvación, este misterio se hace palpable, se hace latente, se hace real, se hace vida en nosotros a través del sacramento del bautismo. San Pablo lo dice, sobre todo en su carta a los Romanos, en varios pasajes, en el capítulo 6, en el capítulo 10. Pero veamos un poquito el capítulo 6 de la carta de San Pablo a los Romanos. Dice el apóstol: si hemos estado íntimamente unidos a Cristo por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. ¿Qué quiere decir morir con Cristo? Para poder nosotros ser verdaderos testigos de la resurrección, para poder nosotros introducirnos en este misterio pascual, tenemos que morir con Cristo. Y morir con Cristo significa morir al pecado, morir a nuestro hombre terrenal. Significa esto experimentar una verdadera conversión de vida, dejar el pecado y perseverar en la gracia de Dios. Esto significa morir con Cristo. Si hemos muerto con Cristo, dice San Pablo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. De igual manera, si nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él, la muerte no dominará sobre nosotros, porque nos haremos partícipes del triunfo de Cristo. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Y concluye San Pablo diciendo: lo mismo ustedes, nosotros, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Si tú vives tu bautismo, has de saber que el bautismo te ha hecho morir al pecado y te hace vivir para Dios en Cristo Jesús. Eso se llama la vida de la gracia. Esa gracia que recibimos en el bautismo, esa gracia que perdemos por el pecado mortal, esa gracia que el Señor en su misericordia nos la restituye en el sacramento de la confesión y nos la aumenta de día en día a través de los demás sacramentos, principalmente mediante el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Esto que dice San Pablo y todo esto que he intentado explicar, hermanos míos, todo esto es vivir el misterio pascual de Cristo. Pidámosle a nuestro Señor que nos conceda su gracia, la gracia de perseverar, la gracia de valorar, la gracia de entender y la gracia de vivir este misterio pascual, que es el misterio de nuestra salvación, el misterio que nos da la vida. Y por lo tanto es, como dije al inicio, el misterio central de nuestra Santa Fe Católica. Que el Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, nos ayude a saber vivir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.